Buenas tardes, hermanos y hermanas. Que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Y espero que hayan tenido un bendecido día en Cristo. Quiero orar antes de empezar. Hoy voy a hablar de un testimonio bastante poderoso. Y espero que edifique a alguien con este testimonio. Y también de un tema basado en el testimonio y cosas que yo he vivido en la iglesia. Amén. Amantísimo Padre, vengo ante tu presencia, Señor, con un corazón contrito y humillado, Padre. Y un corazón capaz de entender de que yo no soy nadie. Yo estoy un corazón dispuesto a ser guiada por tu presencia, Señor, que sea el Espíritu Santo dando testimonio, Señor, de lo que pasó, que seas tú mismo obrando a través de mí, usando mis labios para llevar un mensaje, algo que pueda edificar a alguien en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo tengo 4 meses en el Evangelio. Yo conocí a Dios en el 2017. Pero ¿qué pasa? Cuando yo le entregué mi vida a Cristo, yo sabía que no fue de corazón. ¿Por qué? Porque cuando lo hice, yo me descarrié. Duré 5 años, pero fui honesta con el Señor y le dije que yo no estaba preparada para servirle. Entonces yo le dije que él tenía que decidir qué él iba a hacer conmigo, porque yo no iba a caminar por sus caminos. Yo quería estar en el mundo, yo no me sentía preparada. Entonces Dios permitió que yo me vaya por 5 años de carriada en el mundo. Y en esos 5 años Dios es tan bueno que Dios me guardó, hermano. Y no le digo a nadie que haga estas cosas, porque el proceso mío no es el de usted. Dios sabrá por qué me guardó, porque en esta hora, si no me hubiese guardado, hoy yo no pudiera estar dando este testimonio. Si no me hubiese guardado, lo que yo sé que Él tiene para mí en el futuro, no lo podría hacer. A veces el mismo propósito que Dios tiene en tu vida es la razón por la que Dios te ha guardado. Porque a través de ti van a pasar cosas grandes. A través de ti Dios va a cambiar vidas. Porque acuérdate, Dios es la cabeza de tu cuerpo. Cuando Él está contigo en espíritu, Él es que te guía a las cosas de Él. Amén. Y yo me profeticé yo misma, estaba en mi habitación y yo misma me profeticé y yo dije, porque me sentía como agobiada. Y en ese tiempo yo estaba con una vida desordenada totalmente, cosas que a Dios no le agradaban. Y yo un día en mi habitación digo, este año yo le voy a servir al Señor de corazón. Y hermano, así fue. Yo busqué, le estaba escribiendo a los hermanos de mi iglesia contándole que yo quería volver a la iglesia. Eso es otro testimonio, que una lucha constante para llegar a la iglesia. Y verdaderamente volví, me recibieron con los brazos abiertos. No voy a decir que no, claro que sí. Y yo sé que fue Dios, porque aunque tú creas que estás en el lugar equivocado, si Dios decide que ahí es que Él se va a mover. Y estoy muy agradecida con mi iglesia. Amo a mi pastora, porque
En esa iglesia fue que yo conocí a Cristo. Ahí pasaron cosas maravillosas y grandes. Y tengo un corazón gozoso de saber que a mí me dieron la oportunidad de crecer, aunque hoy ya no esté ahí. Y cuando yo volví a la iglesia, las cosas ya no eran igual como antes, como cuando yo iba y tenía un pie en el mundo y en el otro en la iglesia. Ahí fue que decidí que yo tenía que tomar una decisión. Entonces yo le dije a Dios que mi decisión era irme al mundo, y Él me cuidó. Dios no tenía por qué hacerlo, pero lo hizo porque en este tiempo Él tenía un propósito grande para mi vida. Y yo estaba muy agobiada. Entonces empecé a ir a la iglesia. En la iglesia mía usualmente son los domingos que dan el culto. Entonces yo iba todos los domingos a la iglesia. Había veces que yo faltaba, pero no era porque no quería estar en la iglesia, sino tenía algo pasaba o no podía asistir. Pero siempre mi pastora me decía que me manteniera, tú sabes, así, con esa comunión de ir a la iglesia, porque eso es un compromiso. No es que tú sales y entras cuando tú quieras a la casa del Señor. Y sentí más como un orden en mi vida y estaba gozosa. Y así, según iban pasando los tiempos, muchas veces que iba a la iglesia, Dios me hablaba a través de mis pastores y me decía cosas muy grandes. Incluso la pastora me decía de que verdaderamente que las cosas que yo sé vienen directamente del cielo. Porque le voy a ser honesta, yo leo la palabra, pero yo no tengo a alguien que se siente conmigo a desglosar la palabra o a tratar de profundizar muchas cosas. Todavía soy una bebé en Cristo y las cosas que sé es porque el mismo Dios me la ha instruido, y claro, mirando videos y así he podido aprender. Y eso ha sido una parte en mí que ha sido batallosa, porque esa fue una de las razones por las que yo terminé yéndome de mi iglesia, porque yo sentía que no estaba recibiendo la sana doctrina en ese lugar. Pero estoy muy agradecida, y la verdad que yo amo a mi pastora, la admiro de una forma sobrenatural, porque nunca en mi vida, en lo que tengo del evangelio, que digo 4 meses de corazón, y antes cuando estaba, no había conocido a alguien como mi pastora. Cuando esta mujer me abraza, yo siento amor de parte de ella. Yo sé que eso es Dios, es algo increíble. Y yo se lo decía, usted es mi madre espiritual, y la veo como si fuera mi mamá real también, porque era un amor que era como que Dios la usaba a ella para que me diera lo que a mí me faltaba de mucho tiempo. Y cuando empecé a asistir a la iglesia, empezaron a pasar cosas muy bonitas que yo no tenía explicación. Un día, yo estoy parada, yo decidí sentarme en el frente de la iglesia, porque a veces yo me sentaba atrás, pero empecé a sentarme en el frente. Y yo estaba parada ahí en el frente, y yo veía como Dios quebrantaba la iglesia completa. Yo estaba parada y me acuerdo que una hermana viene donde mí, se me acerca y me dice, porque la pastora había llamado a todas las damas de la congregación a que fuéramos al frente, pero yo estaba parada ahí en el frente, pero no estaba allá con ella. Y yo le había dicho a la persona que se me acercó a decirme que yo también era mujer, que viniera al frente junto con ellas. Y yo le dije, tranquila, descuida, que yo estoy bien aquí parada donde estoy. Porque yo estaba orando en mi mente, yo estaba batallando con algo adentro de la iglesia. Y yo le pedí al Señor quebrantamiento total para la iglesia, para que Él pueda levantar un nuevo templo, porque mi iglesia tiene potencial para salir adelante. Y aunque todo no es perfecto, porque tú no vas a encontrar una iglesia perfecta, jamás, pero si todos nos unimos y tenemos una congregación de unión en oración, yo estaba peleando algo ahí parada,
y yo vi como Dios iba quebrantando la iglesia completa. Es increíble, hermano. No, yo misma no estaba entendiendo lo que estaba pasando. Yo estaba ahí parada y yo veía como la gente caía en el piso, llorando, y Dios estaba hablando ese día de una forma sobrenatural, y yo estaba parada ahí. Yo no sé lo que pasaba. Yo lo único que sé era que Dios me decía que me quedara ahí parada y siguiera peleando, y yo, tú sabes, en el mundo espiritual no estaba haciendo la oración como vocalmente, que todo el mundo lo escuchara, como audio, que todo el mundo lo escuchara. Yo sé que estaba parada ahí y yo estaba pidiendo en oración que Dios avivara mi congregación, mi iglesia, porque ahí era que yo crecía, ahí yo estaba, y yo quería cambios en mi iglesia, que las cosas cambiaran, que nosotros fuéramos todos a flote, porque había mucho desorden y cosas que no estaban bien. Y yo vi ese día como Dios se movió de una forma sobrenatural. Entonces eso pasó ese día. Entonces otro día yo llego y Dios me ha dicho que yo tenía que dar una palabra a la iglesia. Mi pastor estaba hablando y ella se sentó, y me acuerdo que yo le había dicho que me entregara el micrófono. Primeramente, yo soy una persona bastante tímida y estoy trabajando con eso, con Dios, porque yo sé que eso no viene de Dios, y a veces eso te lleva a desobedecer, porque el tú ser así, te quita las ganas de ir al frente cuando Dios te dice que lo hagas. Y ese día me acuerdo que fui al frente y Dios me estaba hablando, me administró de los tiempos de Faraón. Me habló también de la iglesia, de lo que está pasando adentro de la iglesia, los hermanos. Y fue algo impactante, hermano, que yo me quedé con la boca abierta, porque literalmente fue como que Dios, el mismo Dios, el Espíritu Santo, era que estaba hablándole a la iglesia. Yo estaba consciente de lo que estaba diciendo, pero eso fue algo que yo digo, yo, con lo tímida que soy, yo no pude haber hecho esto. Y estaba hablando de la palabra, y me acuerdo que había una hermana que ya tiene muchos años que estaba yendo a la iglesia, pero ella nunca hablaba, ni levantaba la mano, ni nada, porque creo que tenía lo mismo que yo, era muy tímida. Incluso le preguntaban que si ella quería ir al frente y ella decía que no. Pero ese día ella se levantó después que yo hablé y estaba contando de un sueño que ella tuvo. Y eso es increíble, como lo que yo estaba hablando estaba relacionado, con lo que ella vivió en el sueño. Dios le reveló a ella en sueño lo que yo estaba hablando, y fue como que las dos cosas chocaron, y yo dije, wow, Dios, verdaderamente que si yo no me hubiese parado, esto no hubiese pasado. Y gracias a eso, hoy la hermana está asistiendo a la iglesia y se está congregando con el Señor. Creo que no la había visto constantemente en el culto antes, pero yo después de eso la vi que ella iba a la iglesia, pero después volvió y paró, porque todo el mundo tiene un proceso diferente. Y lo que voy a decir es mucho más impactante, porque yo no pensé que eso me iba a pasar a mí. Un día en mi iglesia estaban dando el culto normal, el Espíritu Santo se estaba moviendo ahí maravillosamente, como siempre lo hacía, una unción preciosa. Dios se movía literalmente en esa iglesia, y un día resulta que hay una hermana que está recibiendo, y la hermana cayó en el piso, y todo el mundo está alabando y el culto sigue, pero todo el mundo piensa que ella cayó como que el Espíritu Santo la había tumbado y la dejó ahí entre medio ella estaba en el púlpito arriba, estaba ahí en el piso, y todo el mundo seguía normal, porque todo el mundo pensaba que ella estaba simplemente recibiendo algo que Dios le estaba entregando.
Entonces, en ese mismo instante, el mismo Espíritu Santo me ministra que me pare yo a dar una palabra. Y la pastora estaba diciendo, mientras ella estaba orando, Dios le decía, aquí hay alguien que si tiene que dar una palabra, por favor que se pare. Después Dios le había dado, en un papel ella escribió lo que Dios le estaba testificando a través de esa palabra. Y le dijo, aquí hay una persona que si esa persona se mantiene callada, literalmente van a haber personas que van a morir. Yo interpreté eso como que Dios está hablando espiritualmente, que la voz entre medio del desierto somos nosotros para avivar otras vidas espiritualmente, para que otros se congreguen y le entreguen su vida al Señor. Porque sabes que muchas personas van a la iglesia pero todavía no han recibido a Cristo. Y yo nuevamente yo lo siento en mi espíritu que Dios está hablando conmigo y me dice que me levante al frente. Y yo me rehusé, yo no quise. Y yo estaba desobedeciendo un mandato del Señor. Pero ese día yo no me sentía como pararme a hablar ahí. Porque, como te digo, siempre mi timidez se apodera de mí y yo no puedo, entonces no lo hago. Entonces ese día ya el culto se estaba terminando y mi pastor estaba en el frente porque la muchacha todavía estaba tirada ahí. Entonces cuando ya nos estábamos poniendo ready para irnos, a mí me entró de repente un llanto que yo no podía ni siquiera parar. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y yo no sé por qué lloraba. Y de repente el Espíritu Santo me hincó en el mismo frente de la iglesia, con los ojos cerrados. Y Dios me decía, ¿por qué me desobedeces? ¿Por qué no haces lo que yo te he mandado a hacer? Y era una voz con autoridad hablándome de que, ¿por qué tú me desobedeces? ¿Por qué te dejas acobardar por el enemigo? Si yo te digo a ti que te pongas en el frente, tienes que escucharme. Entonces, en ese momento, no sé qué estaba pasando, pero el Espíritu Santo estaba hablando conmigo directamente. La iglesia estaba como en pausa porque todo el mundo me está mirando de que está pasando algo. Entonces, de repente, Dios, el mismo Espíritu Santo me revela que la persona que está tirada en el piso acaba de tener un paro cardíaco, pero mi pastora no está asesorada de eso, porque ella lo único que ve es que la persona estaba recibiendo y de momento se fue. En ese mismo momento Dios me revela cómo esta persona se dio un golpe en la cabeza y le dio un paro cardíaco. Entonces cuando ella estaba ahí, también me revela que el mismo Satanás se había llevado esta alma. Y yo estaba ahí batallando y yo dije, Señor, dame las fuerzas con tu espíritu de poder revivir esta persona, resucitarla. Y yo estaba ahí y yo estaba batallando y yo estaba en el mundo espiritual peleando por esta alma porque yo no quería que esta alma se quedara ahí, pero nadie está atento a ver lo que está pasando ahí con esta persona. Todo el mundo piensa que ella está desmayada o no sé. Me acuerdo que la pastora había dicho, por favor, si se puede, si se quieren ir lo pueden hacer porque ahora mismo hay una situación aquí con la hermana y vamos a ver lo que podemos hacer. Pero mientras ella decía eso, el Espíritu Santo estaba dentro de mí resucitando esta alma a través de mí. Entonces yo estaba ahí peleando y yo veía como Dios, el mismo Dios, me llevaba ahí. Yo estaba caminando de entre los muertos. Pero era algo increíble y esa alma estaba ahí atada por Satanás y yo estaba peleando. En un momento frágil, yo vi cuando la sierva del Señor le estaba moviendo sus manos, así según yo estaba orando, ella estaba entrando como en sí y volvió otra vez y se fue.
Entonces, ya después yo dejé que el Espíritu Santo se adueñara totalmente de mi conciencia, de todo mi cuerpo. Y yo me acuerdo haberle dicho a ella, como cuando Jesús le decía en el tiempo a las personas, en una voz tan firme, adentro de mí, decía, levántate. Y cuando yo le dije levántate, ella volvió en sí y me miró a los ojos. Y yo le estaba diciendo que se levantara, porque yo sé que ella salió como de un shock también, como ella no podía creer lo que estaba pasando. Y ella se levantó. Entonces yo le tuve que hablar con más firmeza que se levantara. Y ella al final sí se levantó de ahí. Y Jesús le decía, yo soy tu padre y te estoy llamando en esta hora. Entonces, después que pasó todo lo acontecido, ella revela que ella estaba literalmente muerta. Y ella dijo, yo vi cuando Dios, Jesús, caminaba de entre los muertos y me rescataba de ese lugar. Y eso fue un testimonio que verdaderamente ha impactado mi vida. Yo casi nunca he hablado de esto con nadie, porque no es algo que yo lo usaría para yo misma engrandecerme, por eso nunca le he dado importancia, pero no sé, Dios ha puesto en mi espíritu que ya era hora de testificar de tal cosa. Hermano, lo que le quiero decir con esto, que Dios es real, y cuando tú tienes un corazón dispuesto, de todas las personas que estaban en la iglesia, a veces yo misma me pregunto, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios me eligió a mí para hacer algo tan grande? Es muy difícil escuchar en este tiempo Dios usar a alguien para resucitar una vida de entre los muertos. Y me siento muy halagada de que el Señor Cristo pueda ver en mí un corazón tan grande como para usarme para algo así. Y claro, estaba gozosa, me sentí empoderada en Cristo y digo, wow, realmente que Dios sí me llamó para cosas grandes. Y le voy a decir la verdad, a veces yo no me lo creo, a veces creo de que yo no soy capaz de hacer nada de estas cosas. Y claro, yo le he preguntado a Dios por qué me coges a mí si yo no tengo ningún tipo de, no soy especial, pero verdaderamente que cuando Dios te escoge, cuando tú eres elegida de Cristo, nadie puede parar lo que Dios va a hacer contigo, absolutamente nadie, ni tú misma te puedes oponer en lo que Dios te ha llamado a hacer. Y desde hace mucho tiempo Dios me ha dado el discernimiento de espíritu. Tengo muchísimos testimonios grandes de cosas donde Dios me ha sacado y yo he podido discernir cuando en un lugar no se está alabando a Dios. Y a veces me pregunto en mi espíritu si yo estoy juzgando, que por qué esto. Y es que el mismo Señor me ha sacado a mí de lugares donde ahí no está Él. Y es grande, es demasiado grande. Y por eso es que yo digo de que muchas veces yo tengo muchas dudas en mi mente, pero eso no viene de Dios. Eso es porque el mismo enemigo quiere confundirme para que yo no crezca espiritualmente y siempre ande en duda. Si Dios me dice a mí que tengo que salir de un lugar por una otra razón, yo tengo que obedecer, porque es que Dios no me lleva a ningún lugar por casualidad. Y verdaderamente que cuando Dios se va a mover en tu vida, lo va a hacer. Y estoy feliz de que Dios me pudo haber usado de una manera tan grande aquí en la tierra. Y yo sé que Dios siempre me dice que eso no será lo único que Él va a hacer conmigo, porque aunque yo no vea la grandeza de las cosas que Dios ha puesto en mis manos, Dios sí sabe lo que puso en mis manos. Pero